Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendice. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama Ocurre un problema. Pero antes de iniciar con esto de lo que el Señor nos va a dar a conocer, me gustaría que me acompañaran a una pequeña oración. Si gustan cerrar sus ojitos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida de cada uno de los niños, Señor, por su corazón que tienen dispuestos para conocerte y seguir creyendo en el único evangelio, en esa buena noticia de que Jesús es el Cristo. Te pido, Padre, que seas tú el que nos esté hablando siempre, Padre, y que toda tu palabra se quede escrita en nuestro corazón, que nuestros ojos estén puestos únicamente en el evangelio, Señor, que tú nos des esa valentía, Padre, de compartir a más niños tu santo evangelio, Señor. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria, Señor, toda la honra, porque tú eres santo, papá. Te amamos y te adoramos en el nombre todopoderoso de Jesús el Cristo. Amén. Como lo habíamos visto al principio, niños, pues el tema nos habla sobre que ocurre un problema. El único problema que tiene el hombre es que se encuentra separado de Dios. Y las personas que se encuentran separadas de Dios viven en pecado. No solamente viven en pecado, sino que viven controladas por Satanás. Muchas piensan que su problema es la pobreza, la enfermedad, pero no, sino que esos problemas de la enfermedad, la pobreza, lo que ustedes se puedan imaginar, esas son las consecuencias de estar separado de Dios. Entonces el único problema que tiene el hombre es que se encuentra separado de Dios y es un problema muy grave que nadie lo puede solucionar con sus propias fuerzas. El hombre que se encuentra separado de Dios lo pierde absolutamente todo. Nos dice que pierde la vida. ¿A qué se refiere? A que está muerto espiritualmente. Ya no tiene ese aliento de vida que es el Espíritu de Dios. Toda esa persona que cree en Jesús como el Cristo tiene ese aliento de vida y es un ser viviente. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en él y siempre con él, ¿verdad? También esas personas que han perdido todo se encuentran destituidos de la gloria de Dios, o sea que están separados de Dios, como los mencionábamos a un principio. Habíamos dicho que también viven controlados por Satanás. ¿A qué se refiere? Que son hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque están cegados. Satanás hace que no puedan ver esa buena noticia. No quiere que sean salvos. Y también viven como esclavos, no solamente esclavos de Satanás, sino que esclavos del pecado. Aquí vemos sobre el estado del hombre. El estado del hombre es que se encuentra en tinieblas, vacío, en desorden. Vive una vida triste, cansada, pleitos y en muchos problemas. También vimos que vive controlado por Satanás. No solamente eso, niños, sino que el estado del hombre es que tiene un corazón perverso. Un corazón perverso es aquello que le gusta hacer el mal. Es como lo vimos anteriormente. Por eso son hijos de Satanás, porque hacen la voluntad de Satanás y no la de Dios. No sé, niños, si se preguntan en dónde inició el problema. Todo inició cuando Adán y Eva desobedecieron la orden que Dios les había dado. Dios les dijo, pueden comer de todos los frutos, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen, sin duda iban a morir. Pero ¿qué es lo que pasó? Que llegó la serpiente, ¿verdad? Esa serpiente es Satanás. Entonces, Eva que estaba ahí, la serpiente le dice, ¿es cierto que tu Dios no te dijo que no puedes comer de los árboles, de los frutos? Ella dijo, sí puedo comer, pero no puedo comer ni tocar del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si como voy a morir. ¿Y qué es lo que pasó? Satanás, obviamente como Satanás es mentiroso y engaña, dijo, no, si tú comes de ese fruto vas a ser como Dios. Pero recuerden, niños, que Dios ya nos había hecho como Él. ¿Por qué? Porque nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, pues Eva vio que el fruto era muy delicioso. Entonces, y sabía la sabiduría que le iba a dar, ¿verdad? Entonces lo que fue y comió del fruto. ¿Y qué pasó? Y le ofreció a su esposo. Entonces, tanto Adán como Eva comieron, o sea, desobedecieron la orden que Dios les había dado.
pecaron, ¿verdad? Entonces ahí es donde inicia todo el problema. Ellos, al obedecer a Satanás, ¿qué es lo que pasa? Pecaron y entonces se separan de Dios. Nos dice en su palabra de Dios que el pecado hace que Dios se separe de nosotros. Entonces, desde ahí, desde el momento en que ellos desobedecen, inicia el problema, el único problema de estar separado de Dios. En una hoja blanca vamos a dibujar lo que es un niño o una niña que esté triste. En este caso yo aquí dibujé un niño que está triste y si ustedes gustan lo pueden colorear. En otra hoja blanca van a recortar lo que son 2 hojitas y la van a convertir como en un librito. En este caso aquí tengo aquí lo que es un librito. Y lo van a pegar ya sea con una grapadora o lo pueden hacer con el resistol. Ya que hayan hecho esto, es muy importante que ustedes con su librito dibujen un corazón, perdón, y después en las otras hojitas van a dibujar cuál es el estado del hombre con el único problema que tiene, que está separado de Dios. Al último me van a dibujar lo que es a Cristo, a que Jesús es el Cristo, el Jesús el Cristo. Me lo van a dibujar. Ya cuando hayan terminado, lo van a pegar aquí, lo que es en el pecho del monito, ya sea un niño o sea una niña. Bueno, niños, ahora les explico el motivo de esta actividad. Aquí vemos un niño que está triste. Este librito que nosotros pegamos en nuestro monito o en el niño representa el corazón de las personas, o puede estar hasta nuestro corazón, ¿verdad? Las personas cuando están separadas de Dios, ¿cómo viven? Pues viven en oscuridad, ¿verdad? Viven en tinieblas. Ustedes, aquí en este caso yo puse que se encuentra separado de Dios. Pueden dibujar que, bueno, también se me ocurrió poner que vive en pecado, vive controlado por Satanás. Así se encuentran las personas tristes. ¿Por qué? Porque viven separadas de Dios, que es cuando ocurre el único problema, ¿verdad? Pero para que esta persona pueda estar feliz, solamente necesita de Jesús el Cristo, necesita el creer, no solamente el conocerlo, sino el creer, ¿verdad? Y esto es lo que nos da a conocer lo que es nuestra actividad. Bueno, niños, ya para concluir, vimos que el único problema que tiene el hombre es que se encuentra separado de Dios y que todo pues inició cuando Adán y Eva desobedecieron el pacto que Dios les había dado, esa orden, ¿verdad? No sé si ustedes se dan cuenta, pero era una palabra que era fácil de cumplir, ¿verdad? Pero Dios quiere aún en nosotros que nosotros sigamos obedeciendo con ese pacto de Jesús el Cristo, que vivamos obedeciéndolo, no solamente el obedecer, sino el creer. Cuando uno cree, pues nos lleva a la obediencia, ¿verdad? Entonces ahí es donde se rompe absolutamente todo al momento que Adán y Eva pues desobedece el pacto, y vemos que el hombre pues pierde absolutamente todo, pierde la vida, o sea que están muertos espiritualmente y pues viven separados de Dios, que es algo muy grave, ¿verdad? Vimos también anteriormente en la otra clase que la bendición más grande es estar con el Señor. Entonces, si verdaderamente nos preocupa no solamente a nosotros mismos, sino a las demás gentes, las demás personas, los demás niños, los más ancianos, es importante llevarle el Evangelio para que no vivan con este problema de estar separado de Dios y que ya no vivan pues pecando, ¿verdad? Ya no vivan más controlados por pues más bien por el enemigo. Y pues muchas gracias, y ahora sí ya para concluir, los invito a que concluyamos con una pequeña oración. Si gustan cerrar sus ojitos. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer, papá, y no solamente nos has dado a conocer, sino que nos permites todo esto para ir y compartir tu santo evangelio, para que las demás personas ya no vivan más separadas de ti, Señor.
Dice tu palabra que cuando todo el mundo escuche que tú eres el Cristo, tú vas a venir, papá. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, Señor. Dice en tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, papá. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque permites que cada uno de los niños, Señor, conozca cuál es el único problema que tiene el ser humano, papá, y cómo fue que la forma en cómo ocurrió, Padre. Te amamos, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, y te adoramos en el nombre todopoderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén, papá.